Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, nuestro curso bíblico de todos los días. Y hoy con este capítulo 14, que va desde el 47 hasta el final del capítulo que termina con el versículo 52. Aquí nos habla y nos dice sobre una vista de conjunto sobre el reinado de Saúl. Principalmente estamos hablando de las muchas guerras de Saúl y su familia. Hace una síntesis. Saúl durante todo su reinado. Una vez que Saúl asumió el poder real sobre Israel, hizo la guerra a todos sus enemigos de alrededor. A Moab, a los moabitas, a Edom, a los reyes de Sobá y a los filisteos. Donde quiera que iba salía victorioso. Hizo proezas, derrotó a Amalek y libró a Israel de aquellos que los saqueaban. Sus hijos fueron Jonatán, Isbi y Malquishua. Sus dos hijas se llamaban la mayor Merab y la menor Mical. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaas. El jefe de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue muy encarnizada durante toda la vida de Saúl, y siempre que él veía a un hombre valiente y aguerrido, lo incorporaba a sus filas. Bueno, entonces ya debe tener resumen quién es, cuál es la raíz de Saúl. Muy boina lleva más y la escuela las envirecó en este caso, ¿verdad? Y así, es decir, conocer un poco la raíz por una parte, pero por otra parte, como decíamos, dentro de este conjunto sobre el reinado de Saúl, también nos está diciendo las guerras que él hacía a todos sus enemigos y cómo también, de cierta manera, le va presentando, porque en la realidad Saúl, a pesar de que Shaal, prestado, o alguien que está comenzando simplemente, da una vez ya calcular y de cierta manera. Hay puramente PM, Shaal, pedir, PM Yerureba, el pueblo Yerureba, un rey. Bueno, ahora por lo menos por un tiempo, a pesar de que cuando hay la Sheibotá, la Sheibotá y será David. Pero mientras tanto, hay que comenzar, vamos a preparar el terreno. Y es lo que está haciendo Saúl.
Por eso nos hablaba directamente, nos decía, una vez que Saúl asumió el poder real sobre Israel, hizo la guerra a todos sus enemigos de alrededor. Afronta en este momento, se pone, por lo menos el autor sagrado que quiere hacer una síntesis, y a pesar, se dieron cuenta que hasta ahora el Guasui la Yeyujú cosas demasiado positivas, ¿verdad?, que estaba haciendo de Saúl. Incluso medio ahí lleva de Saúl, un tipo que no se enfrentaba, que no parecía que quería estar en el status quo, parece que quería estar ahí nomás en una situación de aguerrido, para eliminar todo lo que es lo negativo, sino que más bien ya directamente. Pero en esta conclusión final te presentan este conjunto de que parece que Saúl también hizo cosas muy interesantes. Además, después de presentarte un poco la genealogía, su familia muy paúgina, o sea, qué fuerza podemos tener. Y después termina la tercera parte diciendo que Saúl presentó una guerra verdaderamente encarnizada contra los filisteos. Vamos a mirar, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, después de haber, es decir, Saúl coabe oñemboyárama, Saúl coabe oñemoima, ñandela ya esacana, ñandela ya poana, este reino que Dios nos ha dado, este reino que Dios puso en nuestras manos para que nosotros podamos construirlo. Y por lo tanto, esta será la responsabilidad también de Saúl. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñan de Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La Eucaristía son los brazos abiertos de Dios. Jornada de sanación. Domingo 4 de junio, 12:30 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Donación 20.000 guaraníes para el sostenimiento del primer canal católico paraguayo, Ñandeyara Ñe'e. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos,
que nos dio su corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros con el libro de Samuel. Estamos en el capítulo 14, pero para que te imaginas, ¿verdad? Desde el 47 hasta el 52. Saúl, que asume el poder real sobre Israel. Saúl entonces que se pone al frente, peala tendotain, entonces, ¿verdad? Pero para que Israel también pueda salir adelante, el poder real sobre Israel, el poder real que Saúl tiene en ese momento. Hizo la guerra a todos sus enemigos de alrededor de Moab, hizo entonces esta guerra para presentarles batalla a sus enemigos, a todos sus enemigos de alrededor de Moab. Por ejemplo, los amonitas, los edonitas. Es importante que vayamos viendo y que sepamos, ¿verdad?, quiénes son estos pueblos que están alrededor. De cierta manera, hay una cierta enemistad, hay ciertos problemas entre los países vecinos. Y por lo tanto, todos sus enemigos que van a recibir la influencia de Israel como una guerra, Moab, Amón, amonitas, Edom, edomitas, a los reyes de Sobá y a los filisteos. Entonces, es una lucha, es un ponerse, ¿verdad?, para poder liberar al pueblo de esa esclavitud, de esa opresión en la que se encuentra. A Edom, a los reyes de Sobá y a los filisteos, donde quiera que iba, le salía la victoria. Donde quiera que iba. Entonces, a ver, porque lo que está haciendo, donde iba, lo que ofrecía, lo que era su propuesta, su empeño, etc., siempre dice que le salía bien. Donde quiera, donde el Señor le ponía, y ahí en ese lugar entonces él se confrontaba, luchaba, peleaba y sobre todo conseguía, ¿verdad?, que es lo más importante. Después viene un poco de como genealogía casi. Los hijos fueron Jonatán, Ishbi, Malki, Yeshua. Sus dos hijas se llamaban la menor Merab y la menor Milca. La mayor, ¿verdad?, entonces es Merab y la menor es Mical. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimam. El jefe de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Y aquí el padre de Saúl era Kish, y el padre de Abner
eran hijos de Ariel. Bueno, esta es un poco una pequeña genealogía que nos presenta como una segunda parte. Los orígenes, el rey Saúl. Y va a terminar después la guerra contra los filisteos. Fue muy encarnizada durante toda la vida de Saúl, muy encarnizada. Por lo tanto, después de haber tomado este reino de Israel, el último pasaje de este capítulo que nosotros estamos estudiando, que es el capítulo 14, se trata de la fuerza de Saúl. ¿Quién es Saúl? ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué poder tiene Saúl? ¿Qué es lo que puede entusiasmarnos y darnos para poder luchar, seguir en la construcción, ¿verdad?, de este reino? Este último pasaje del capítulo trata sobre la fuerza de Saúl. Y Saúl fue fuerte. El que poseyó ahí el reino de Israel. El que luchó por el reino de Israel. El que se ganó entonces el reino de Israel. Cuando hay copitareías y no qué y no bebe. Cuando hay copitareías y no o mañana morir. Cuando hay copitareías y no o guapu bebe y no mañana morir. Sino que aquí nos está queriendo mostrar, y el autor sagrado está queriendo también insinuar, y está insinuando y está procurando ayudar a todos, ¿verdad?, para que exista un verdadero compromiso también en el camino hacia la construcción de la propia nación, la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, nuestra jornada el día de hoy, Beñande Yara, Guataña en el día lleva, Baiba y enseñan de este día, Beñero vive. Estamos con el libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, luego del 9 al 13. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Queridos amigos, esto es lo más grande y lo más maravilloso que nosotros podemos escuchar. Y podemos decir también cada uno de nosotros que estamos en este camino. Ayeva, entero de Teajina, queremos dejar huellas en el corazón de los hombres, huellas en el corazón de la sociedad, huellas en el corazón de nuestra familia. Pero sobre todo dejemos huellas positivas, las huellas del amor, las huellas de la generosidad. Y por eso aquí el autor sagrado del libro del Eclesiástico nos está diciendo también, iniciando luego este capítulo, qué lindo es elogiar a los antepasados de nuestra raza, aquellos que no cayeron en el olvido ni desaparecieron. Hamba europea, porque ñañebia ama y te lleva. Hayaya pobeñande yara yure haishañande. Entero etea jetamba eureko ayaguereco lleva peñande non deben da eila y fácil página. Pero con la gracia, la fuerza, el Espíritu del Señor ciertamente que vamos a poder vencer. Es la gracia de Dios que nos acompaña y por eso tenemos que dar este camino, este paso, que ojalá que nosotros también como estos grandes hombres en la historia de la humanidad podamos dejar ese granito de arena. No es ciertamente para engrandecernos
orgullecernos. Shela Shevalea, no, queridos amigos, sino que es justamente porque fuimos capaces de entender lo que Dios dejó en nuestro corazón, lo que Dios sembró en nuestra vida y que nosotros hemos ofrecido cabalmente y en la justicia a los hombres de nuestra comunidad esas riquezas de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este último momento, ¿verdad?, de la narración en este capítulo 14, la vista de conjunto sobre el reinado de Saúl. Este último pasaje del capítulo que nos presenta el capítulo 14, Saúl es un hombre muy fuerte, ¿verdad? Estamos viendo la fuerza de Saúl, lo que Saúl estaba haciendo, cómo fue conquistando, tomó posesión del reinado de Israel, peleó muchas batallas exitosas, tuvo una familia grande e influyente, entonces tiene también Saúl. El poder de su ejército creció y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Es decir, Saúl, oye, esa guaya, entonces mañana. Oisha, a bebé ya no iba a ser. El yuque guame, el yuque pues está ascendiendo. Pues entender las leyes, de esta manera ya puede ascender. Antes lo que ya puta, hay que defender y así sucesivamente. Entonces Saúl comienza, en cierta manera, es un hombre estratega. Tomó posesión del reinado de Israel. Peleó muchas batallas exitosas. Tuvo una familia grande e influyente. El poder de su ejército creció, creció. Cuanto más han llevado cacuajo. Y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. La fuerza de Saúl fue grande en muchas áreas. La fuerza entonces de Saúl en muchas áreas. Entonces, quiere decir que también sabía regir, también sabía poner un poco de orden, disciplina. Fue grande en muchas áreas. Ishboset, el otro que se omite aquí, ¿verdad? Ishboset, porque él quiso que solo se mencionara a sus hijos que fueron con él a las Natalias. Y entonces aquí nosotros podemos entender todos aquellos que también después le acompañan en sus batallas, le acompañan en el momento de guerrear, de pelear. Él quiso entonces que solo se mencionara a sus hijos, que fueron con él a las batallas. Es decir, él se pone aquí con un rol, ¿verdad?, bastante exigente de querer conocer, de querer saber cuál es el compromiso. ¿Cuál es el compromiso de la otra persona, verdad? Tendo taisaramo o impona lleva. Pues la tendo taco y cuana, o ya no hay alguno de los yapuguasuina, entonces te coteme o mocne inshbequera. Te coteme o genoimishbequera. Pella poque pea porque pea o pitagina vende poque. Y ahora justamente eso es lo que va a suceder y está sucediendo con nosotros, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros queremos ir adelante, tenemos que pensarlo bien y tenemos que entenderlo desde Dios. Esa gracia del Señor, ¿verdad?, que nos inunda, que nos fortalece. Peñan de ya pununita ya potesina, peñan de ya posee, peñan de yara o yerureañan de como vocación. Por lo tanto, a donde quiera que se volvía era vencedor. De donde él venía era siempre vencedor. Amba e se opea, ¿verdad? Donde quiera que volvía era siempre el vencedor. El poder de Saúl fue amplio, pero superficial. El poder de Saúl fue amplio, se había expandido, pero era muy penetrante. No llegaba entonces, no llegaba a lo esencial y lo fundamental. Ahorita la y por lo tanto, el poder de Saúl fue amplio, pero superficial. Fue amplio, pero muy superficial. Saúl, entonces, está refiriendo simplemente la misma palabra, prestado, o moñepinuina, o esaina. El poder de Saúl fue amplio, pero superficial, debido a que Saúl no fue un hombre conforme al corazón de Dios. No fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y debido a que su propia relación con Dios fue más de imagen
que dé sustancia profunda en el encuentro con Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Todos temían que Blandina renegara de Cristo, pues al final de cuentas su fragilidad física y la timidez derivada de su condición de esclava daban para pensar que no tendría la valentía y la temeridad que el momento reclamaba. Pero sus compañeros de cautiverio se llevaron tamaña sorpresa, cuando esbozando una amplia sonrisa le dijo a sus jueces que era cristiana, y no cesó de repetirlo mientras se desarrollaba la primera tanda de torturas que estuvo aderezada con toda clase de tormentos, latigazos, apaleadas, hierros candentes, baños con agua hirviendo, y al caer el sol sus verdugos tuvieron que suspender la sesión porque estaban exhaustos. Y entre tanto ella, con la misma sonrisa luminosa, seguía proclamándose cristiana a pesar de que era una masa informe. Ya en su celda, se sumió en un reparador sueño del que despertó al otro día renovada y con un entusiasmo exultante que fortaleció a los que estaban en fila para el suplicio. En el año 177, una revuelta popular que fue reprimida violentamente puso en aprietos al gobernador romano de León, quien para evitar nuevos enfrentamientos perdonó a los cabecillas y culpó a los cristianos de ser los instigadores, con lo que mataba a dos pájaros de un solo tiro, calmaba los ánimos de la población y se quitaba de encima a esa secta que al permear todas las clases sociales ya era de por sí la piedra en el zapato del imperio. En principio, los cristianos fueron expulsados de sus casas, cerrados sus negocios, no les vendían ni les compraban, se les prohibió el acceso a los lugares públicos, luego fueron apresados los cristianos más reconocidos y tras ellos se vino un aluvión de ciudadanos que espontáneamente se confesaban seguidores de Cristo. Entre ellos se encontraba el venerable obispo Potino, de 90 años, que fue arrastrado por las calles de León, ultrajado y apedreado por la muchedumbre enardecida, y luego lanzado a una mazmorra en donde a causa de las heridas murió 3 días después. A los demás líderes, Átalo, Santo, Maturo, Epágato y Alejandro, estos dos últimos que eran abogados y quisieron defender a los acusados, también fueron apresados al reconocer que eran cristianos, y luego de flagelarlos, los sentaron en medio de la arena del anfiteatro sobre sillas de hierro, debajo de las cuales colocaron braseros, y sus carnes se asaban lentamente sin que protestaran, y luego los pusieron a merced de las fieras que dieron buena cuenta de ellos. Y en menos de una semana, de otros 45 cristianos también dieron buena cuenta, que obviamente también habían sido objeto de toda clase de vejaciones previamente. Pues Blandina, rejuvenecida de cuerpo y alma, fue llevada de nuevo al anfiteatro en compañía de Póntico, quien a sus 14 años, proclamándose cristiano, vendió cara a su vida, pues impertérrito soportó dignamente todos los vejámenes y luego murió en las fauces de las bestias, las cuales llegaban y lamían a Blandina y no le hacían nada, mansamente se echaban a sus pies. En vista de ello, entonces la sentaron en la misma silla de hierro candente y como no sufrió quemaduras, la colgaron dentro de una red a baja altura y soltaron varios toros que la cornearon hasta convertirla en un amasijo. Y así murió alabando a Dios el 2 de junio del año 177. El ejemplo de estos mártires fue replicado en todo el imperio, y así el cristianismo venció a sus perseguidores. Por eso hoy, día de la festividad de los mártires de León, pidámosle a Dios que siguiendo el ejemplo de ellos, nos dé la entereza necesaria para pregonar la buena nueva de su amor sin miedo a las consecuencias.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad. Pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 14, la vista de conjunto sobre el reinado de Saúl. A donde quiera que se volvía, era vencedor. Esto, por ejemplo, es una de las características esenciales, ¿verdad?, de un rey, sobre todo en este caso del rey Saúl, ¿verdad? Te dice bien que donde quiera que se volvía, era vencedor, porque con la vencer, expandirse, fortalecerse, darle buena letra a todos. El poder de Saúl fue amplio pero superficial, debido a que Saúl no fue un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, Saúl no fue un hombre conforme al corazón humilde, al corazón de Dios. Pe te shacuaya a ese ñande vaya. Pe poria jubere coya vere coañande, ñande la pisare. Bueno, esto nos está queriendo enseñar. Y dice, y a donde quieras que se volvía, era vencedor. Ojojabe. ¿Por qué? Porque confiaba. Eso quiere enseñarnos. El autor sagrado quiere enseñarnos y decirnos que el triunfo siempre, ¿verdad?, de Saúl se daba porque confiaba también en ese aspecto externo, importante, fundamental, para que nosotros también podamos realizarnos, ¿verdad?, como personas. O sea, siempre están los dos elementos que interactúan. La psique, por decirlo de una manera, y el aspecto también de lo que nosotros entendemos como un aspecto más idealista. Penuchón, ¿verdad? O sea, pisar tierra, saber lo que uno está queriendo hacer, está realizando. Bueno, y por eso el poder de Saúl fue amplio pero superficial, debido a, está el debido a, ¿por qué razón? Siempre tenemos que mirar, y esto es esencial en un estudio básico. Esto es elemental y fundamental para que nosotros podamos entender, ¿verdad? El poder de Saúl fue amplio, pero superficial, debido a que Saúl no fue un hombre de Dios. Saúl, debido a que Saúl no fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a quedar, verdad? Porque no es conforme al corazón de Dios. Más o menos así. Y entonces, con la propia relación con Dios, fue más de imagen que de sustancia. Con la relación, de imagen que de sustancia. El próximo capítulo expondrá completamente la debilidad de Saúl. Ya está ella de Gina lleva los próximos capítulos, ya mañanita, va y la debilidad. Aquí de cierta manera te está diciendo desde un sentido crítico que muchos pueden mirar, entender, saber, conocer o endúan, y desde ahí entonces después puedan ofrecer. ¿Ofrecer qué? Y no solamente hacer algo parecido, sino que sobre todo el cómo vamos a trabajar, cómo vamos a evangelizar. Y justamente Saúl es uno de ellos. Donde quiera que se volvía, era vencedor. Donde quieras que te vayas. Esto es vencer a las cosas negativas, vencer a las cosas que nos llevan por un mal camino. Apenas de yara hina lleva. Vaya a peña de yara yeputaso o ataña de a peña de cuaca, peña de coe. Y bueno, queridos amigos, así entonces nosotros estamos reflexionando, ¿verdad?, sobre este libro de Samuel. Estamos pidiendo que cada uno de nosotros pueda hacer profundamente, entender, buscar, escuchar, saber. Va a imaginar peña de yara hoy cuando se añade. Hamba ella mañana de ella güero guatata peñan de yara de coe. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.